Mientras que en la Corte Interamericana la causa se llama Bueno Alves versus Argentina. La primera sentencia de la Corte Interamericana es del 1 de mayo de 2007. Cuando va la segunda sentencia de la Corte Interamericana, que es ejecución de la primera, que es del 5 del 7 de 2011, como consecuencia de esta sentencia, la Corte nuestra cambia. Y la sentencia es del 19 del 11 de 2011, la de Argentina. Yo la tengo, si a alguien le interesa, luego me mandan un correo electrónico o yo les puedo enviar después la otra sentencia que me decían allá atrás de la Cámara Federal de Córdoba respecto del tema de estupefacientes. También se las puedo enviar, ¿sí? Bien. Bueno, entonces estamos tratando de despejar cuando nos encontramos frente a un caso de vaguedad, que hablamos más bien que allí la vaguedad tiene que ver con la extensión, que le doy un término, y decíamos los altos, los bajos. Allí teníamos un problema de vaguedad, que es definir qué es alto y qué bajo. De los casos de ambigüedad, ya habíamos dicho que en esa ambigüedad podía haber una ambigüedad semántica o una ambigüedad sintáctica. La semántica tenía que ver cuando teníamos que definir una voz, por ejemplo, que entendíamos por acción privada. Y la sintáctica, cuando veíamos que el resultado de esa ambigüedad era el resultado del análisis de una proposición, es decir, las palabras, cómo se las conjugaba en una determinada proposición u oración. Y el máximo caso de ambigüedad sintáctica lo hemos visto recientemente, cómo lo resuelve la Corte, en el famoso, bueno, lo que vendría a ser hasta el momento la sentencia. Habíamos dicho que algo que caracterizaba a la Corte Suprema en su composición es que decíamos que teníamos por lo menos una vez por año la sentencia. Teníamos una gran sentencia. Y hemos tenido este año la sentencia. Me parece que no hay discusiones acerca de cuál fue la sentencia hasta el momento, ¿o sí? ¿Cuál sería la sentencia? El aborto. En el caso de la interpretación que hace la Corte del segundo inciso del artículo 86 del Código Penal, que es la causa FAL. De eso sabemos que está puesto así, que son las iniciales, sobre medida autosatisfactiva. Miren ustedes, el artículo 86 tiene un encabezado que dice: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. Y así plantea dos hipótesis. Y la hipótesis que generaba problemas es la segunda, que dice: no es punible, ese es el encabezado, y dice el artículo: si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Repito, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, fíjense que después dice la oración, en este caso. No dice, miren que ya tenemos, de acuerdo a lo que ustedes vieron, hasta aquí de redacción que hemos visto, ¿qué observaciones podrían hacer de cómo está formulado ese violación o un atentado? No, pero no necesitaría en este caso, no necesitaría decir así para que este habla como si fuera un caso. Perdón, sí, doctora. Como que plantea tres posibilidades. Espera, lo primero voy a hacer que me está marcando esa falta de la R ahí, me está molestando. Disculpe.
Ahora sí yo me quedo tranquilo. Bueno, decía usted, doctora. En principio pareciera que contempla tres posibilidades: que el embarazo provenga de una violación, una; que provenga de un atentado a favor cometido sobre una mujer idiota, la segunda opción; o que provenga de un atentado a favor cometido sobre una mujer demente. Bien. Dicho así, lo que dice la doctora aquí es que en definitiva allí tenemos dos hipótesis. Sí. Porque tenemos una que sería violación y la B sería atentado al pudor. Y en el atentado al pudor, la doctora dice a su vez B1, mujer idiota, y B2, demente. ¿Está claro? Sin embargo, fíjense que la oración luego, la segunda dice, en este caso. En el caso del inciso. Advierten ahí la ambigüedad. Porque esa interpretación que está haciendo la doctora no se colige con en este caso, porque bien expresado, o para quitarle vaguedad o imprecisión al lenguaje jurídico, yo tendría que haber dicho en este último caso, es decir, lo que tiene que ver con la mujer idiota o demente, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. ¿Está claro? Lo que pasa es que es la única mujer protegida, porque a mí se me ocurre que si la violación o el atentado al pudor es sobre mujer sana, es sobre mujer sana. Creo que la interpretación era como que el único caso era cuando la violación o atentado al pudor era el secreto de mente, y lo que abre la otra posibilidad que en este caso es como que ya da lugar a decir que en otro caso que no sea de una mujer idiota demente ya no necesita el consentimiento. ¿Y ustedes qué piensan? La Corte ahora hizo una interpretación. Bueno, de eso ahora vamos a eso. De eso estamos hablando. Ahora, ¿qué es una indeterminación adrede? Es a la época de la sanción, sí. Es la época de la sanción. Es la época de la... Disculpen. 1932. Justamente, miren la vuelta que da la vida. Cuando se discute el texto de la Convención Americana o Pacto de San José, justamente Argentina, otros países decían la protección de la vida desde la concepción tiene que ser absoluta. Y Argentina dice, bueno, para hacerlo compatible con nuestro artículo 86 del Código Penal, donde tenemos hipótesis en las que el aborto no es punible y por ende hay interrupción, aun cuando ya hay concepción, nosotros pedimos que se flexibilice esa protección absoluta que se quería hacer en el artículo 4 del Pacto de San José, y en la Argentina termina, en definitiva, se termina, por petición de Argentina, colocando este artículo. Aquí está. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Argentina pide que se flexibilice esa protección absoluta que se iba a hacer, diciendo en general, para hacer compatible el 4 de la Convención Americana con el 86. ¿Se entiende? Argentina pide eso. Y ahora ya hemos dicho que es lo que vamos a discutir ahora. ¿Qué pasa con constituciones como la de Catamarca, donde la protección es absoluta? No hay en general. Dice de la vida, de la concepción. ¿Está claro? Miren hasta dónde llegamos con esos
con esos indeterminaciones queridas y con esas vaguedades o ambigüedades estructurales que tiene nuestro lenguaje. Y miren las posibilidades que tienen ustedes como operadores de extraer conclusiones a partir de estos elementos que tienen allí. ¿Está claro? Entonces, volviendo al fallo de la Corte, la Corte dice, en lo que tiene que ver con la redacción, que es lo que nos importa a nosotros ahora, dice en el considerando número 17, la Corte en definitiva considera que hay allí dos hipótesis. ¿Está claro? No hay una sola, sino para la Corte hay dos hipótesis. ¿Sí? La violación contra toda mujer, sea idiota o no idiota, y luego el atentado al pudor respecto de la mujer idiota o demente. ¿Sí? Pero la regla general para la Corte es que si el embarazo proviene de violación de una mujer, esa es la regla general que la Corte infiere de ese segundo inciso. ¿Está claro? Y dice la Corte, a esta conclusión se llega a partir de un doble orden de razones. En primer lugar, porque de la mera lectura del artículo 86, inciso 2 del Código Penal, se evidencia que el legislador, al utilizar una conjunción disyuntiva o al referirse si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, está previendo dos supuestos diferentes para el caso de embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza. O sea, que la Corte lee que delante de esta O hay una coma. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos y decíamos que teníamos dos tipos de enumeraciones? Las enumeraciones que decíamos que eran simples y decíamos que eran enumeraciones de elementos que están en el mismo nivel sintáctico, y decíamos, compré un pantalón como una camisa y un cinto. ¿Está claro? Y decíamos que esa enumeración simple de elementos que están en el mismo plano, si era finita, es decir, de 3 elementos, de 2, de 4, de 5, de lo que fueran, siempre lo cerramos con una I. Ahora, había enumeraciones que eran complejas, donde aparecía la disyunción I, la conjunción I, o la disyunción, la cópula O, que marcaban hipótesis. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Donde decíamos que teníamos lo que yo llamaba una I grande, que marcaba A más B. Y en este B había A1, A2 y A3. Y para distinguir esa I pequeña de esta otra le poníamos una coma. La Corte está diciendo eso. Esta O es una O que está marcando una hipótesis A, que es violación, y una hipótesis B, atentado al pudor. ¿Está claro? Miren la importancia que tiene una simple coma. Por supuesto que hay que discutir si el legislador no puso la coma. Por vía de hermenéutica, ¿se puede colocar la coma? ¿La Corte está leyendo que hay una coma o la está poniendo la coma? ¿Cómo sería, doctor, esto?
La I grande. Claro, cuando decimos, por ejemplo, se presentó en tribunales. Acudió a tribunales y presentó un escrito coma y luego se retiró. ¿Está claro? Entonces está ahí, está uniendo A con B. Y dentro de A tengo A1 más A2. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Esa era la hipótesis. Esa es la hipótesis que está dando la Corte. Si a alguien le interesa, en el libro del doctor Galera, que él es coordinador, que se llama Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, tomo 2. Si alguien lo tiene, del LexisNexis, hay un artículo de Romina Fireman. Romina Fireman, en el segundo tomo, hay un artículo. Cuando salió la sentencia de la Corte, yo esa noche lo fui, dije, yo he visto algo, y fui a ese artículo, que es anterior al fallo, y está prácticamente el fallo de la Corte, los argumentos están en ese artículo. Y allí Fireman dice, los que consideran que se trata de un solo supuesto, alegan que antes de la O debería haber una coma para poder sostener la existencia de dos supuestos. Dada la inexistencia de la coma, nos encontraremos frente a la permisión del aborto solo en caso de violación o atentado al pudor cometido únicamente sobre una mujer idiota o demente. ¿Se entiende? Miren una coma lo que hace. Una coma si está o no está. Dice Fireman, un sector de la doctrina dice que hacía falta una coma delante de esa primera O, para que quedara claro que estábamos hablando de violación de todas las mujeres y lo O de atentado al pudor de mujer idiota o demente. Si no está la coma, tenemos que interpretar que el artículo solo hace referencia a la violación o atentado al pudor de mujer idiota o demente. ¿Queda claro? Que es como habían interpretado hasta ahora Núñez, Soler y buena parte de la doctrina. Ahora, en definitiva, el atentado al pudor, claro, que luego pero para que llegue a configurar vida, tiene que ser violación. Eso es lo que dice el doctor Zaffaroni, Claro. En el voto, dice también eso. ¿Sí? Yo solamente estoy interpretando a mí lo que me interesa. Claro, está bien. Es lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con la redacción. ¿Está claro? Sí, sí, no sí. quiero buscar, porque dice la Corte, además de este elemento, de este argumento que podríamos llamar gramatical semántico, la Corte da argumentos constitucionales que tienen que ver con el artículo 4 que les dije del Pacto de San José, y luego lo que tiene que ver con la dogmática penal, los cambios que hubo en el propio código, en la configuración de este delito. ¿Sí, doctora? No, está bien. ¿Sí? Ya está, solo responder eso. Bueno, y dice esta doctora Fireman, la posición contraria afirma que no es necesaria gramaticalmente una coma, toda vez que la disyunción marcada por la O en el lenguaje ordinario, cotidiano, la vie quotidienne, generalmente no va antedicha de una coma. Sí. Yo coincido con esta posición y a mí me parece que si el artículo estuviese redactado al revés, es decir, ¿puedes volver al artículo? Sí. Ahí sí sería necesaria una coma para, por ejemplo, si el embarazo proviene de un
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, coma, o de una violación. En ese caso, para mí... Bueno, otra vez les pregunto. Está así como dentro, digamos, Otra vez, la O de por la supuesto, otra vez les pregunto. ¿Qué es una indeterminación adrede? Es una indeterminación adrede porque acá dijo la doctora, estamos hablando de un artículo que tiene más de 80 años. Pregunto, ¿la Corte recién descubre este problema de la coma? Ahora, en esta actual composición, hemos descubierto que acá falta esta coma. No, encontró un mecanismo, Encontró un elemento para ponerse a tono con las nuevas normativas. Bien, eso responde acá, la doctora responde, entonces vuelvo a preguntar. La indeterminación entonces, vuelvo a preguntarle, ¿la indeterminación era adrede? Digamos, si la indeterminación era adrede, ahora la Corte da una interpretación que va en una dirección. Yo creo haber estudiado, cuando estudié penal hace tantísimos años, que era para proteger a la mujer idiota o demente. Claro, el eugenésico, el denominado aborto eugenésico. Solamente. Lo que pasa es que también la solución hubiera sido hacerle control de constitucionalidad, de convencionalidad y hablar por el tema de la discriminación. Bueno, por Y ahí ahora va, la protege. por ahí va Por también. eso le digo, a lo que yo voy es, ¿cuál es la fuerza de la letra de la ley al final? Y parece que ahora el problema es, acá la doctora me dice, O habrá que hacer que los legisladores se esfuercen y Pero de todas redacten maneras, mejor. si hubiese estado escrito al revés, Pero- con la segunda hipótesis al principio, donde tenemos la otra... sí, está claro, queda claro. Ahora lo que le digo, doctora, es, la coma estaba o la coloca, la coma estaba, porque acá lo conecto con lo que dice la doctora, dice, en definitiva, ¿cuál es la fuerza de la letra de la ley? Entonces dice la doctora, bueno, parece que es muy laxa la fuerza de la ley ahora, porque si ahora porque por se vía hace de hincapié- interpretación... Se hace hincapié en los jueces, pero yo creo que son los legisladores también. Pero estamos hablando justamente, estamos hablando ahora... ¿Hacen cursos los legisladores también? Por lo que se ve. Escuchen, miren la herramienta poderosa que es la interpretación. Por eso les digo, obviamente uno no tiene tiempo y Es muy lindo. estos son los denominados casos difíciles. Esa categoría que tienen la doctrina norteamericana, sobre todo Dworkin, que habla de famosos casos difíciles. Hay algunos que dicen ahora, ya lo que Dworkin marcó como excepcionalmente caso difícil, ahora lo difícil es no encontrar un caso difícil. Porque ahora todos pasan a ser casos difíciles. Entonces, ustedes están viendo el poder que tienen si ustedes pueden en su trabajo cotidiano o ustedes mismos haciendo una selección de cuál caso ustedes van a tomar para escrutar minuciosamente cuando lleguen a ser jueces o aquellos que ya lo son, etc. El poder que tiene la lupa de leer atentamente y de hacer este control de constitucionalidad y convencionalidad con esta herramienta. Si estamos viendo. Ahora bien, ¿qué pasa? A partir de esta sentencia de la Corte, muchas provincias han comenzado a dictar protocolos, porque la Corte hay que estudiar los nuevos tipos de sentencias de la Corte, las denominadas exhortaciones que está haciendo la Corte, donde la Corte, comportándose como si fuese un tribunal constitucional, más allá del caso, hace exhortaciones por fuera del caso a todas las provincias. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Córdoba, donde a partir de este fallo de la Corte, el gobierno provincial dictó un protocolo facultativo, estableciendo cómo debía hacerse en los hospitales públicos provinciales cada vez que se presentara una hipótesis a partir de la interpretación de la Corte, una hipótesis de un aborto no punible de cualquier mujer, no solamente idiota o demente, que haya sufrido una violación y estuviera embarazada para interrumpir ese embarazo.
el gobierno cordobés dictó ese protocolo y vino una asociación, una ONG, que se llama Portal de Belén, que ya había tenido una causa ante la Corte Suprema por el tema de la píldora del día, la famosa píldora del día después, planteó un amparo, pidió una medida cautelar y un juez en lo civil y comercial, de primera instancia, dictó una medida cautelar contraviniendo en los hechos de la interpretación de la Corte, dictó una medida cautelar el hecho de que el protocolo está suspendido y está suspendida además esta interpretación que la Corte ha hecho por colisión supuestamente entre los tratados internacionales y el famoso artículo 4 de la Constitución de Córdoba, de la provincia, que dice que la vida está protegida desde la concepción. Entonces miren el entramado que se produce y que al mismo tiempo la Corte, cuando fija esta interpretación, está diciendo que está haciendo control de convencionalidad, porque dice que está aplicando los tratados internacionales. El artículo 4 del Pacto de San José, que dice que la vida en principio está protegida desde la concepción. Se plantea como el caso de Natividad Frías también. El caso de Natividad Frías, también del aborto. La Corte Suprema decía, o sea, que debe prevalecer el derecho a la vida, o sea, la mujer que se fue y llegó con maniobras abortivas y, claro. Y bueno, y la obligación, el deber de denunciar el secreto profesional, es una colisión también, ¿no? Por eso les digo, es muy interesante todo lo que pueden hacer ahora a partir de estos elementos que estamos viendo. Bien, yo me quedo con esta cita del doctor Carlos Santiagonino, a quien extrañamos tanto algunos, su muerte, donde dice que todo orden jurídico padece de indeterminaciones generadas por lagunas, contradicciones, ambigüedades y imprecisiones, y ellas no pueden ser resueltas sin acudir directamente a consideraciones valorativas. O sea, que cada abertura, que cada indeterminación, que cada vaguedad, que cada ambigüedad, cuando hay que saldarla, en el caso concreto, es siempre una opción axiológica. Siempre es tomar un camino axiológico, que ya hemos visto que puede ser restrictivo, menos restrictivo, va en una dirección, pero siempre la salida allí es valorativa y axiológica. Y ahora, para ver que esto que estamos diciendo no está en el aire, vamos a comenzar a ver algunas cuestiones. ¿Ustedes pueden leer allí? Bueno. Todavía podemos leerlo. Bueno. Vamos a comenzar por aquí. Artículo 22 de la Constitución de Catamarca. Las acciones humanas que no ofendan a la moral y al orden público y perjudiquen a un tercero están reservadas al juicio de Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Dice, las acciones humanas que no ofendan a la moral y al orden público ni perjudiquen a un tercero están reservadas al juicio de Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Detalle que la nación no tiene. El exenta de la autoridad de los magistrados. No, sí lo tiene. No, vamos a ver cuáles son las diferencias que tenemos entre un texto y el otro. ¿Privada o humana? Acciones humanas. Dice Catamarca, acciones humanas. Acciones humanas. Interpreta una para interpretación amplísima. Cualquier acción humana. Acción humana. Es que solo puede ser humana. Allá ya con la doctora dice una acción de un animal, bueno, quitando el nombre, sacándolo el nombre
por momento del reino de la naturaleza, dice acción humana ya es una tautología. Sí, una tautología. Pero dice acción humana. Acción humana. Acá dice la doctora amplísimo. Amplísimo. Primer detalle. Ustedes tienen un caso así, ustedes ya tienen elementos para hacer una gran distinción entre estas dos proposiciones. ¿Qué más? La nación dice de ningún modo. De ningún modo. La de Catamarca no dice nada. Y luego, ¿qué querrá decir sumar en Catamarca el juicio de Dios? Acá solo reservada a Dios. ¿Sí? Esa podría ser, acá está diciendo o está sugiriendo un justnaturalismo quizás más profundo de la Constitución de Catamarca. Y si ustedes ven, la nación también puede sacarle jugo al de ningún modo. Porque hay algunos que dicen basta que yo perfore la privacidad de algún modo para ya entorpecer y meterme en esa intimidad. Y otros dicen que no. Y ya hemos visto las dos interpretaciones. Entonces acá ven otra vez los casos que pueden haber de ambigüedades. Artículo 37 de la Constitución de Catamarca. Las cárceles son destinadas para seguridad y no para mortificación de los presos. Las penitenciarías creadas por ley serán reglamentadas de manera que constituyan centros de moralización, de instrucción y de trabajo. Todo rigor innecesario hace directamente responsables a las autoridades o funcionarios que lo autoricen o ejerzan. ¿Qué querrá decir eso de centro de moralización? Pero ojo, yo no lo pongo al ejemplo para burlarme o para mofarme. Lo estoy poniendo como ejemplo de que ustedes pueden escrutar allí qué quiere decir eso. ¿Qué tipo de moral estamos hablando? Porque ahí también hablamos de una moral pública, de una moral privada, la distinción que hacen algunos autores como Nino. Allí tenemos otro ejemplo claro. Dice el artículo 44 de la Constitución de Catamarca: no se admitirán proscripciones ni discriminaciones por razón de raza, color, religión, etc. Allí el constituyente les regala a ustedes, operadores, otra gran abertura. Está regalando mucho margen. Usted será la que aplicará qué entiende por etcétera. Dice el artículo 65 de la Constitución de Catamarca: sin perjuicio de los derechos sociales generales reconocidos por esta Constitución, dentro de sus competencias propias, la nación podrá garantizar los siguientes derechos especiales. ¿Qué querrá decir derechos especiales? ¿Qué son los derechos especiales? Parecería ser que son derechos preferidos. Derechos porque, otra vez, los distingue de los sociales en general, pero dice que además de eso, estos son especiales. Para mí sería específico, por franjas etarias. Por franjas etarias, acá hay uno que puede decir por franjas etarias. Yo podría leer preferidos. Porque veo de la... Claro. Yo podría leer preferidos y acá la doctora está leyendo por categorías. Pero especiales yo ya puedo sacar por oposición a ordinarios. Derechos que requieren una protección mayor. Porque
se entiende que ninguna palabra está librada al azar, no es parloteo baladí, hemos dicho. Que tienen prioridad, pues. Que tienen prioridad, que es preferido, preferente. Sobre todo por los destinatarios. Y dice, de la niñez a la vida desde su concepción. Esto es una toma de posición definida porque coloca la vida no en manos de la mujer, sino del niño. Es decir, el por nacer para la Constitución de Catamarca tiene el derecho él, desde la concepción en el vientre de la madre. Entonces el protocolo no prospera. No hay, bueno, se generará la colisión de la que estábamos hablando con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales. O sea, se tienen que ir preparando con la ley también, doctora, sí, Con la ley nacional de salud reproductiva. Y la de prevención. En esa categoría, esa categorización que hace la Corte, la Constitución de Catamarca de derechos especiales, que yo les decía, la niñez, ¿nadie tiene una constitución de la provincia aquí? No, La niñez, la ancianidad, habla de los trabajadores también, habla de los disfuncionados. ¿Qué serían las personas con capacidad? Yo no lo sé, quiero que me lo digan ustedes. ¿Con capacidad especial se refiere? No lo sé. Ustedes. El tratamiento, ¿existe la palabra disfunción? Parecería que no, pero lo está creando. Pero quiero decir, los disfuncionados. Y dice que esos disfuncionados tienen derecho a obtener asistencia integral de la provincia que comprende la prevención, tratamiento, rehabilitación, educación, capacitación e integración laboral y social. Y a la promoción de políticas que desarrollen la conciencia social y los principios de solidaridad respecto de ello. Y después dice, una ley especial regula la problemática integral de los disfuncionados limitantes y asegura la operatividad de los derechos reconocidos en este artículo. ¿Regula o no sé el artículo? ¿Regula o regulará? Y ustedes están viendo, generalmente cuando se lo establece así, la pregunta de la doctora es buena, dice, otra vez, miren otra vez qué interesante es dominar la gramática castellana. Dice la doctora, si está utilizando el presente del indicativo, significa, entonces, nosotros decíamos, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos, ¿para qué? ¿Por qué nosotros cuando vamos a la relación causal, a la relación de causa, cuando vamos a narrar eso en la sentencia, ¿por qué decimos, a foja tal se presenta, a foja tal interpone excepción, a foja tal se resuelve, a foja tal recurre? Yo le decía, es un problema de fojismo. ¿Se acuerdan que yo les decía? Fojismo. Colocamos la foja, primero la foja nos llevaba como que estábamos narrando en un presente permanente. Yo les decía, inviertan, coloquen el pasado que corresponda y al final pongan entre paréntesis foja tal. ¿Está claro? Entonces yo les decía, cuando nosotros vamos a preguntar, ¿podemos utilizar el presente del indicativo para esto? Yo les decía, desde el punto de vista gramatical, sintáctico, no se puede. ¿Por qué? Porque el presente del indicativo, ¿para qué sirve? A, sirve para decir que en el momento en el que estoy enunciando una acción, se está realizando ahora. ¿Está claro? Yo estoy dando clase. Él está dando clase. ¿Está claro? Que sería allí. B, el presente se utiliza, el presente del indicativo se utiliza con proyección de futuro. Cuando digo, la semana próxima viajo a Córdoba. Presente del indicativo con proyección futura. Sigo utilizando el presente del indicativo, pero lo estiro para el futuro. Tercera posibilidad, se lo utiliza
en lo que se denomina el presente histórico, que se utiliza en los documentales para darle actualidad a lo que sucede. Dice, San Martín nace en Yapeyú en 1776. Luego viaja a España y hace toda su carrera militar y se gradúa como en España. ¿Está claro? Tercera posibilidad. Y cuarta posibilidad es cuando se utiliza el presente para dar cuenta de aquellos fenómenos físicos que acontecen con regularidad en el universo. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Eso fue así hace 100 años y va a ser así dentro de 1000 años. ¿Está claro? Entonces nos preguntamos, yo puedo decir, si tengo esas 4 variantes de cuándo voy a utilizar el presente en el indicativo para utilizarlo en la foja, pareciera que no. Ahora, dice la doctora, ¿eso qué significa? ¿Que esa ley ya está? La preexistencia de una ley. ¿Esa ley ya está? Pareciera que no. Pareciera que lo que está diciendo es que una ley especial regulará la problemática. Pero para darle actualidad de ahora, dice una ley regula. ¿Está claro? Una ley regula. No obstante, la Constitución Nacional dice, establece el Consejo de la Magistratura y dice una ley regulará el funcionamiento, pero regulará. Pregunto, ¿alguien sabe si esa ley ha sido sancionada? Tal vez sea preexistente la reforma. Es probable. ¿Es probable? No tendría sentido, digamos. Sí. Existe la ley. Está la ley. Perfecto, está la ley. Perfecto, está la ley. Pero se dictó mucho más tarde. Perfecto, está la ley. Disculpen, está la ley. Perfecto. Pero quiero decir, en la hipótesis, escuchen, en la hipótesis de que esa ley, estas son las denominadas leyes, se les llaman estas leyes de desarrollo institucional. Son las leyes previstas por la Constitución y que la Constitución le encomienda a uno de los poderes del Estado, el legislativo por lo general, la sanción de esta ley. Sucede que en algunas ocasiones los estados, los poderes legislativos, pese a tener el mandato de la Constitución de sancionar una determinada ley, no la sancionan. ¿Está claro? Me contaban allá de una ley provincial que no ha sido sancionada y tienen que aplicar subsidiariamente la ley federal. Ahora bien, ustedes tienen otra herramienta para sanear esto. ¿Cuál es? Y con eso pueden exhortar a los poderes del Estado. Otra herramienta que les da... ¿Cuál es? El control de constitucionalidad, ustedes lo pueden hacer por vía de examen de compatibilidad, que es ver esa ley, ese decreto que ya ha sido sancionado, promulgada la ley, si contraviene o no la Constitución y en este caso también los tratados internacionales, control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que es el control de constitucionalidad clásico. Pero ahora ustedes también tienen lo que se llama las omisiones constitucionales. Es control por omisión. Se controla que uno de los poderes ha omitido un mandato constitucional. Entonces eso lo ha desarrollado muy bien el Tribunal Constitucional alemán frente a una omisión del Congreso, del Parlamento en este caso, frente a una omisión de no sancionar la Constitución, perdón, la ley de desarrollo institucional se la llama técnicamente, de no sancionar la ley que la Constitución ponía en cabeza del Congreso, del Parlamento. Si se plantea un caso concreto, en la hipótesis en la que no estuviese esta ley, se plantea el caso, un amparo de una persona disfuncional, para utilizar el lenguaje de la Constitución de Catamarca. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden resolver el caso concreto y exhortar
a la legislatura, incluso el Tribunal Constitucional alemán, a generar una serie de estándares, que hayan pasado más de 5 años sin la sanción de la ley, que la respuesta que se dé sea para el caso concreto y que se exhorte al Poder Legislativo para que sancione esa ley para no tener que dar una salida al caso concreto. Pero la salida es por vía de control por omisión constitucional. ¿Está claro? Bueno, ahí habíamos visto ya la colisión futura que les espera entre el artículo 65, artículo 65.3 o acápite 3.1 de la Constitución de Catamarca y el artículo 4 del Pacto de San José, que es la colisión que se viene. O sea, para lo que tienen que estar preparados ustedes es para eso, que será la colisión futura. Allá que escuché derecho de réplica, en el fondo, vamos a ver, qué interesante. Dice el 15 de la Constitución de Catamarca: cualquier persona que se considere afectada por una publicación podrá recurrir a la justicia ordinaria para que ella, por medio de un procedimiento sumario, ordene al autor responsable o a la empresa publicitaria la inserción en sus columnas, en el mismo lugar y con la misma extensión, la réplica o rectificación pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden civil, penal, etcétera, que correspondieran. Es decir, la Constitución de Catamarca tiene constitucionalizado el derecho de réplica en consonancia con los tratados internacionales. Miren la Constitución de Tucumán del año 2006. Miren la Constitución de Tucumán del año 2006 para declarar una inconvencionalidad de oficio. Todos tienen el derecho de manifestar libremente su propio pensamiento, de palabra, por escrito o mediante cualquier otro medio de difusión. La ley no puede dictar medidas preventivas para el uso de esta libertad. Tampoco podrá imponer a los medios de publicidad el deber de ser vehículo de ella, ni el de recepción de réplicas de personas que se sientan afectadas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese artículo del medioevo? Y es del año 2006. O sea, la Constitución de Catamarca, que es del año 88, ya recepta un mandato convencional. Y la Constitución de 2006 de Tucumán establece una disposición. Acá me preguntan si fue adrede. Adviertan la importancia que tiene este artículo de la Constitución de Catamarca, el 69, me encanta, pero al mismo tiempo me llama la atención. Y les voy a preguntar porque no conozco el derecho público catamarqueño. Dice: los extranjeros gozan en el territorio de la provincia de todos los derechos del nativo. Y de las garantías que amparan los mismos. ¿Le están leyendo lo mismo que yo? Sí. De todos. Pregunto: ¿hay aquí una ley provincial por la cual los extranjeros votan? ¿No? Municipal que vota, a nivel municipal. 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 Provincial no. No. Y mira eso. Es verdad, a nivel municipal sí, pero. A municipal sí. Sí, yo no me recuerdo si en la parte del régimen electoral se refiere a la Constitución provincial. Sí, peruano vota para intendente, pero no vota para. Se refiere en la parte, no sé si en la parte del régimen electoral que contiene nuestra Constitución se refiere específicamente a que votan en el ámbito municipal. Pero
Neta, no, esto es todo. Así ahí. Interesantísimo. O sea, está dando un gran margen. Además, la Constitución está dando ese derecho a los extranjeros. Además, doctor, no puede ser solamente el municipal, porque dice los extranjeros gozan del territorio de la provincia. De todos los derechos. Pero yo digo los hechos. Sí. No, está bien, pero usted está diciendo de todos los derechos. O sea, estamos diciendo que este artículo está dejando un gran espacio para sancionar una ley que permita que los extranjeros voten para autoridades de toda la provincia de Catamarca, sin distinción de municipios. No, de jurisdicciones. Pero por ejemplo, no, de que hay otro artículo que no puede ser gobernadores, por ejemplo. Está bien, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y también hay, bueno, y ahí también te dicen de todos. ¿Está claro? Otra colisión. Dice la Constitución de Catamarca. Escuchen. Antes de llegar hasta ahí, miren este artículo 3. Dice el artículo 3 de la Constitución de Catamarca, muy importante. Dice, el poder de gobierno de la provincia estará dividido en 3 departamentos. Poder de gobierno y departamentos. Formas de gobierno. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Miren, aquí tendríamos otro caso de una ambigüedad sintáctica. Acá debería ir una coma. Doctora, ahí está la coma que usted preguntaba. Ahí debería ir una coma. Y ninguno de ellos podrá arrogarse facultades que no le hayan sido conferidas por esta Constitución, ni delegar las que la misma les acuerda, so pena de insanable nulidad que debe ser declarada de oficio. De oficio.